I want to preach a word Yo quiero predicar una palabra on the word en la palabra of God. de Dios. I'm going to ask the church Voy a pedir a la iglesia to turn to the book of 2 Timothy, que vayan al libro de Segunda de Timoteo, chapter 3. capítulo 3. Today, Hoy I want to talk to you quiero hablarle a ustedes about the importance acerca de la importancia of reading the word of God. de leer la palabra de Dios. The importance La importancia of reading the word of God. de leer la palabra de Dios. Last week, la semana pasada we talked about the importance hablamos acerca de la importancia of celebrating de celebrar the la resurrection resurrección of de Jesus. Jesucristo. Today, Hoy we'll speak about the importance vamos a hablar acerca de la importancia of reading de leer the word of God. la palabra de Dios. 2 Timothy Segunda de Timoteo, chapter 3, capítulo 3. and we're just going to read two verses. Y vamos a leer dos versos. Two verses. Dos versos. Starting in verse 15. Comenzando en el verso 15. And it says, "And that from childhood you have known the sacred writings, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus." Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Well, it's actually three verses. Verse 16. "All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness." Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, So that the man of God may be adequate, equipped for every good work. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Okay? Let's bow our heads in prayer. Vamos a inclinar nuestro rostro en oración. Father, Padre, we are so joyful estamos tan to alegres be in your house today de estar en tu casa hoy and to celebrate y de celebrar being able to finish reading the New Testament. el poder terminar de leer todo el Nuevo Testamento. Your word. Tu palabra, Your word. tu palabra. And I just ask you as I speak about your word Y solo te pido que mientras yo hablo de tu palabra, that our hearts would be open que nuestros corazones estén abiertos to receive para recibir what you want to speak to us today. lo que tú quieres hablarnos a nosotros. Anoint me and Edward Unge al pastor y a mí so that we may be able to speak with your authority and power, para God. que podamos predicar con tu autoridad y tu poder. We dedicate this day Dedicamos este día to you in Jesus' name. a ti en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. I want to speak to you Quiero hablarles on the importance acerca de la importancia of reading the word of God. de leer la palabra de Dios. Can I tell you Puedo decirle that what you guys did this last 2 months que lo que ustedes hicieron en estos últimos 2 meses is something that es Christians algo que cristianos who may have many, many years in God que quizá tienen muchos años en Dios have not done. no han hecho esto And even less y aún mucho menos have read the whole Bible han leído toda la Biblia in all the years they've been serving God. en todos los años que han estado sirviéndole a Dios. But if we only knew Pero si nosotros solo supiéramos the importance la importancia of reading this Bible, de leer esta Biblia, the los sacrifices sacrificios that were made for us que fueron hechos por nosotros to have a copy para tener una copia of this Bible de esta Biblia in our hands en nuestras manos and in our phones y en nuestros and teléfonos tablets, y en nuestras tabletas, we would give more attention nosotros le pudiéramos dar más and atención more y value más valor to reading the Bible. a leer la Biblia. I just finished reading Yo acabo de leer 3 verses 3 versos that speak to us que nos hablan a nosotros about the importance of reading the Bible. acerca de la importancia de leer la Biblia. First, in these verses, Primero, en estos versos, we find adjectives nosotros encontramos adjetivos to describe to us para describirnos a nosotros qualities about the Bible. cualidades acerca de la Biblia. The second thing we find in these verses La segunda cosa que encontramos en estos versos is the purpose son los propósitos or the ways o las maneras that the Bible is useful for us. en que la Biblia es útil para nosotros. And knowing the quality of the Bible Y saber la calidad de la Biblia and what it can do for y qué us puede hacer por nosotros will help us understand nos va a ayudar a entender why it is important por qué es importante to read
the Bible el leer la Biblia and read the Word of God. y leer la palabra de Dios. It starts off by telling us, Comienza diciéndonos, and this is the Apostle Paul y este es el apóstol Pablo speaking to his spiritual son, hablándole a su hijo espiritual, Timothy. Timoteo. Is 2 Timothy Es segunda de is the Timoteo, second letter es la segunda carta that he wrote to his spiritual son. que él le escribe a su hijo espiritual. And this letter Y en esta is carta, especially important especialmente importante es because it's one of the last letters porque es una de las últimas cartas that the Apostle Paul is able to write que al apóstol Pablo pudo escribir before he died antes de haber muerto as a martyr for Jesus. como un mártir para Jesús. And before you die, Y antes de tu morir, you usually want to say usualmente tú quieres decir the most important things las cosas más that importantes are on your que heart. están en tu corazón. And what Paul considered to be Y important lo que Pablo consideró ser importante was for Timothy, era que Timoteo read the Word of God. leyera la palabra de Dios. He says here in verse 15, Él dice aquí en el verso 15, and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ y Jesus. que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. The first adjective El primer adjetivo to describe the Bible para describir la Biblia we find in verse 15. los encontramos en el verso 15. He calls the Bible Él llama a la Biblia the sacred writings. las sagradas escrituras. Sacred writings. Sagradas escrituras. When we talk about something that's sacred, Cuando hablamos acerca de algo que es sagrado, it's something that is holy, es algo que es santo, something that is set apart, algo que es apartado and specifically set apart for God y específicamente es apartado para Dios and by God. y por Dios. And what Paul tells us about the Y lo Bible que Pablo nos dice de la Biblia is that this book es de que este libro is holy es santo and it has been set apart y ha sido apartado for God por Dios and by God. y para Dios. If you go to any other religion, Si tú vas a cualquier otra religión, every religion cualquier religión has their own little book. tiene su propio librito. Every religion Cada religión has its own writings tiene sus propios escritos with instructions con to their instrucciones followers. para sus seguidores. But the reason our Bible, Pero la razón por la cual nuestra Biblia, or one of the reasons why o- the Bible o una de las razones por la cual la Biblia is important es importante and is the actual Word of God y es la palabra de Dios en we realidad read que nosotros is leemos because it is sacred. es porque es sagrado. God has set it apart. Dios la ha apartado. A Muslim Un musulmán will never call your Bible nunca llamaría a tu Biblia the Holy Bible. la palabra santa. He'll call it the Christian Bible Él le llamaría la Biblia cristiana or the book o el libro or the book of Christians, o el libro de los cristianos, but they will never call it the Holy Bible. pero nunca le llamarían la Biblia santa. They call their writings Ellos llaman a sus escritos the Holy Quran el Corán santo because they believe porque ellos creen that their book que su libro is separate es separado from all other de books. todos los otros libros. But can I tell you Pero puedo yo decirte that we are the ones que nosotros somos who have the Holy Bible? los que tenemos la Santa Biblia. We're the ones who have the Holy Scriptures. Nosotros somos los que tenemos las Sagradas We're the Escrituras. only ones Nosotros somos los únicos that God Himself que Dios mismo is the author es el autor and the one who y separated aquel que separó and y determined determinó that this is my book de que este es mi libro where I reveal my will donde yo revelo mi voluntad to humans. hacia los humanos. So this book is sacred. Así que este libro es sagrado. It's not like any other book. No es como cualquier otro libro. And you know, I could give you guys evidences. Y tú sabes, yo puedo darle a ustedes evidencias. For instance, Por ejemplo, there's a man named Hank Hanegraaff, hay un hombre llamado Hank Hanegraaff and he y él says dice that you can put the evidences for the Bible de que tú puedes poner las evidencias para la Biblia into 4 words. en 4 palabras. Number 1, manuscripts. Número 1, manuscritos. Number 2, archaeology. Número 2, arqueología. Number 3, prophecy fulfilled. Número 3, la profecía cumplida. And number Y 4, número 4, las statistics. estadísticas. How do we know, ¿Cómo sabemos what evidence do we have qué evidencia tenemos that this Bible de que esta Biblia comes from God viene de Dios and is y different es diferente to any other book a cualquier otro libro in any other en religion? cualquier otra religión? Number 1, Número 1,
manuscript evidence. las evidencias de los manuscritos. Every other text out there Cualquier otro texto allá afuera do not have the amount of manuscripts no tienen la cantidad de manuscritos that the Bible has. que tiene la Biblia. A manuscript Un manuscrito is two words. son dos palabras. Manu, Mano, which means hand, lo cual quiere decir mano, okay, and script, y escritos, which means lo writing. cual quiere decir en escrito. So something Así que algo that has been que written ha sido escrito by a hand mano is called a se manuscript. llama un manuscrito. The Bible La Biblia has thousands upon thousands tiene miles sobre miles of de copies copias of de manuscripts. manuscritos. Now, why is that important? Ahora, ¿por qué eso es importante? The less amount of manuscripts you have, Lo menos cantidad de manuscritos que tú tengas, the harder it is lo más difícil que es to determine para determinar what was really written. qué en realidad fue escrito. But the more manuscripts you have, Pero mientras más manuscritos tú tengas, the more proof más pruebas you can compare puedes comparar to see what was really written in the past. para ver qué fue en realidad escrito en el pasado. For instance, Por ejemplo, how many have heard of a guy named Julius Caesar? ¿cuánto han escuchado de Julio César? Julius Caesar, okay? How many have ever heard of a play called The Odyssey by Homer? La Odisea. La Odisea por Homer. Por Homer, yeah. Okay? La Odisea, right? Odisea. Do you know ¿Sabes tú that these writings de que estos escritos that today que hoy many people consider muchas personas consideran reliable documents? documentos que son confiables? Yes. Man, you good today, brother. I'm throwing this all new to you. Okay. He's running. Yeah, we running. These manuscripts Estos manuscritos for these books para estos libros don't pass no pasan 200, 300 manuscripts. 200, 300 manuscritos. Matter of fact, De hecho, their manuscripts, sus manuscritos, the earliest ones that we have, los más tempranos que tenemos, are hundreds of years son old. cientos de años atrás. So imagine this. Así que imagínate eso. Imagine I write something, Imagínate que yo escribo algo and hundreds of years later, y cientos de años después somebody finds the first copy alguien encuentra la primera copia of what I wrote. de lo que yo escribí. And then Y después, the people in that la time, persona en ese tiempo that's a good document. dicen es un buen documento. What would you say? ¿Qué dirías tú? How is that a good document? ¿Cómo es esto un buen documento? That's too long Eso es demasiado largo between the time that he wrote entre el tiempo que él lo escribió and the time that we found y it. el tiempo en donde estamos. And we can't compare Y no podemos comparar anything else nada más to see if that is even what he actually wrote. para ver si en realidad esto fue lo que él escribió. But the Bible, Pero la Biblia, we have manuscripts nosotros tenemos manuscritos that go all the way back que van todo de regreso hacia atrás to the very first century a la Primer primera siglo. década or primer siglo that the manuscripts were written. que los manuscritos fueron escritos. So we have early Así que manuscripts tenemos manuscritos tempranos and we have thousands of them, y tenemos miles de which ellos, allows us to lo compare cual nos permiten comparar to make sure that what we have today para asegurarnos de que lo que tenemos hoy is the same thing that they had back es then. lo mismo que ellos tuvieron antes. So that's one of the Así reasons que esa es una de las razones or evidences o evidencias that our book, de que nuestro the libro, Bible you read la today, Biblia que tú lees hoy, is actually reliable. en realidad es It confiable comes from God. y viene de Dios. Archaeology. La arqueología. Do you know that the Book of Mormon, Tú sabes que el libro de los mormones, they have many names ellos tienen muchos nombres and places y lugares that when you look at que history, cuando tú miras la historia, there isn't any evidence no hay ninguna evidencia in archaeology. en la arqueología. But when it comes to the Pero Bible, cuando se trata de la Biblia, anywhere you go in the Middle East, donde sea que tú vayas en el Medio Oriente, you find evidence tú encuentras evidencias through a archaeology través de la arqueología of the Bible. de la Biblia. Let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. There was a time Había un tiempo in the last century, en el último siglo, siglo that people used to criticize the Bible en la cual las personas criticaban la Biblia and say, y decían, you can't trust the Bible. tú no puedes confiar en la Biblia. Look at that. Look at it. Talks about the Philistines Habla acerca de los filisteos and the y Hittites. de los eteos. Okay, the Hittites. Que los eteos. There's no evidence No hay evidencia that a civilization de que una civilización called the Hittites llamada los eteos ever existed. nunca existieron.
Then Después, they found ellos evidence encontraron evidencia of a place de un lugar that the Hittites lived donde vivieron los eteos. that you can actually go now Que en realidad tú puedes ir ahora and see how they lived, y ver cómo ellos the vivieron, things they used to eat, las cosas que ellos solían comer, their culture, su cultura. and you can go to school Y tú puedes ir a la escuela and study Hittite culture. y estudiar la cultura de los eteos. If we go back to everything that's happened in this book, Si nosotros vamos de regreso a todo lo que pasó en este libro, the things that this book talks las about, cosas de las cuales este libro habla, we have historical evidence. nosotros tenemos evidencias históricas. That's something Eso es algo that no other book out there que ningún otro libro allá afuera can do. puede hacer. So we got the most manuscripts Así que tenemos la mayoría de los manuscritos that go all the way to the same century que van todos de regreso al primer siglo where it was written. donde fue escrito. We have archaeological evidence Tenemos evidencia arqueológica that supports the que places, apoyan los lugares, the names, los nombres, the dates los días, las fechas of the things that the Bible talks de las about. cosas de las cuales la Biblia habla. Next one, prophecy fulfilled. La próxima es la profecía cumplida. Did you know ¿Sabías tú that only a true prophecy que solamente una verdadera that profecía comes from que God, viene de Dios, you will see its fulfillment? tú vas a ver su cumplimiento? In the Bible, En la Biblia there is close to 300 promises hay por lo menos 300 promesas or o prophecies profecías about the Messiah acerca del Mesías who was going to come in the que future. iba a venir en el futuro. And it's the Bible tells Y us la Biblia nos dice that the Messiah that was going to come, de que el Mesías que iba a venir, number one, número uno, he was going to be born él in iba, él Bethlehem. iba a nacer en Belén. He was going to be born of a Él virgin. iba a nacer de una virgen. He was going to grow up in Galilee. Él iba a crecer en Galilea. He was going to ride on a donkey. Él iba a montarse en un burro. He was going to die and suffer. Él iba a morir y a sufrir. He was going to be raised to life from the Él dead. iba a ser resucitado de entre los muertos. Can I tell you Puedo yo decirte that the person of de Jesus que la persona de Jesús fulfills cumplió o the cumple majority of all those la prophecies mayoría de todas esas profecías that were que given fueron dadas and hundreds of en years cientos de años before he was even born. antes de él haber nacido. Isaiah, Isaías, the one where we get the prophecy de donde recibimos la that profecía he would be born from a de virgin, que él iba a nacer de una virgen, that he was going to be a son of de God, que él iba a ser un hijo de Dios, that he was going to suffer and carry our de sins. que él iba a sufrir y a cargar con nuestros How many know the pecados. passage? ¿Cuántos saben el pasaje? Right? He Él prophesied profetiza 700 years 700 años before Jesus was born. antes de Jesús nacer. How is it possible ¿Cómo es posible for those prophecies para aquellas profecías to actually get que en fulfilled? realidad sean cumplidas? And there's so many more, Y hay tantas más, but I don't want to bore you right now. pero no quiero I aborrecerle start ahora. to get into my geek mode. You have the last one, statistics. Usted tiene lo último, las estadísticas. The statistical probability La probabilidad estadística for one man para que un hombre to actually fulfill que en realidad cumpla less than 10 menos de 10 of those de prophecies esa profecía is almost impossible. es casi imposible. But Jesus Pero Jesús fulfilled cumplió. the majority of, he fulfilled hundreds of Él cumplió prophecies. cientos de profecías. Something that is almost impossible. Algo que es casi imposible. If I were to tell you the statistics of it. Si yo fuera a decirte las estadísticas de eso. And I could go on more evidences. Y yo puedo entrar en más But evidencia. that's enough just to tell you Pero eso es suficiente solo para decirte this book de que este is libro sacred. es sagrado, It's holy. es santo, It's different es diferente to any other a book out cualquier there. otro libro allá afuera. I will never call Yo nunca llamaría the Quran al Corán the Holy Quran el Santo because Corán, there's only one holy book porque solamente hay un And santo it's the libro Holy Bible y es la Biblia Santa that came from que God. vino de Dios. So the first description about the Bible is that it is sacred. Así que la primera descripción de la Biblia es que es sagrada. The second description La segunda descripción we actually find in verse la 16. encontramos en el verso 16. I'm teaching, church. Estoy enseñando, iglesia. It says all scripture is inspired by God. Dice, todas las escrituras es inspirada por Dios. Inspired by God. Inspirada por Dios. Do you know that the word Tú inspired sabes que la palabra inspirada in the Greek en el griego is made up of two es words? compuesta de dos palabras. Theo, El theo okay, and nustos. y nustos. Theo, Theo, nustos. Y nustos. Can you say that with me? Theo, theo, nustos. nustos. Theo means God. Theo quiere decir Dios. Nustos means breathe. Nustos quiere decir el
soplara. It's saying all scripture, Dice toda la escritura, all the books in this book, todos los libros en este libro, all the books in this todos Bible los libros en esta Biblia are son theonustos. theonustos, They are breathed son soplados by God. por Dios. All right, let's bring this in. Ready? Vamos a tratar con eso. When God made Adam, Cuando Dios hizo a Adán, he made a whole bunch of mud. él hizo todo un lodazar. Okay? He made a body of mud. Él hizo un cuerpo From de the lodo dirt. desde del polvo. Adam was not alive, Adán no estaba vivo, even though God formed the body. aunque Dios formó el cuerpo. But then the Bible says Pero después la Biblia that dice God did something else que Dios hizo algo más. to Adam. Adán. You guys remember? ¿Ustedes recuerdan? It says Dice que Dios he breathed his life. él sopló su He vida. breathed his Él spirit sopló su espíritu into Adam, hacia Adán. and Adam came to Y life Adán vino a la vida and became a living soul. y se convirtió en un ser viviente. What God is saying Lo que Dios está is that diciendo all of this es de Bible que toda esta Biblia is es it was by God. por Dios. It was by God. Por Dios. It was by Por God. Dios. Let me tell you Déjame decirte that the same way. de que la misma manera, Oh, I'm about to get into preaching now. Come on, come on. The same de way la misma manera that Adam que Adán was just body, fue solamente un cuerpo, but he was not pero él alive no estaba vivo until God breathed hasta que Dios sopló his spirit. su espíritu. The same De la way, misma manera, the men, el hombre, los hombres, the men who wrote this los Bible hombres que escribieron esta Biblia were just mud. solamente eran hombres, Were just mud, solamente eran lodo. They were just bodies solamente eran that cuerpos could not make a Bible. que no podían crear una They Biblia. could have wrote their theology. Ellos pudieron haber escrito su They teología, could have wrote their own intellect, pudieron haber escrito su propio intelecto, but it would not been have fulfilled. pero no hubiese sido It cumplido. wouldn't have been from No God. hubiera sido cumplido si no hubiese sido por Dios. Second Peter tells Segunda us de Pedro nos dice that no prophecy of de Scripture que ninguna profecía de la Escritura came by the prophet's interpretation, vino de la interpretación de los profetas, but men who were moved Pero by the Holy hombres Spirit que fueron movidos por el Espíritu Santo wrote. los escribieron. In other words, En otras palabras, what the men who wrote this book, lo que los hombres que escribieron este libro, they waited, ellos esperaron, or they were motivated, o ellos fueron motivados, or they received the life, o ellos recibieron vida, or the breath o el aliento of God de Dios to write para escribir what they wrote. lo que ellos escribieron. And that's the reason why Y we esa es la say, razón por la cual decimos, yes, the Bible sí, la Biblia was written by men, fue escrita por los hombres, but there was just one author, pero solamente hubo un autor, and the author was y el God, autor fue Dios, who moved them, quien los movió a who ellos, inspired quien them, lo inspiró a who, ellos, who led them quien los guió to write what they para wrote. escribir lo que ellos escribieron. I give this example always. Yo doy este ejemplo todo el tiempo. I talk about a sailboat, Yo un hablo velero, un velero, a sailboat. Acerca de un velero. It's a boat Es un that has bote the big blanket, que sábana, tiene esta sábana grande. all right? That's what it's called? No, un velero. Una bandera. Whatever that is. Okay. You know what? You have that in your mind? Okay. That boat, Ese Thank you. bote, in order for it to move, para poder moverse, it needs the wind necesita el viento to be able to push it. que puede empujarlo. These men Estos hombres who wrote the que Bible escribieron la Biblia were like that sailboat. eran como esos veleros. The boat Sus botes would not move no se hubiesen movido until the breath of God hasta que el aliento de Dios would blow on them soplaba sobre and ellos would lead them y los guiaba wherever God wanted them to go. donde sea que Dios quería que ellos fuesen. That's the reason why Esa es la razón por la cual one of the books in the uno Bible, de los libros en la for Biblia, example, por ejemplo, the book of Jude, el libro de Judas. Jude wanted to write to Christians Judas quería escribir a los cristianos about the faith and the salvation acerca de la fe y la salvación that they had in common. que ellos tienen en común. And he says, beloved, Y él dice, amados, I wanted to encourage yo you, quiero animarles. okay? I wanted to encourage Yo you quería animarles about the common faith we acerca de share. la fe en común que compartimos. But I feel led Pero yo me siento guiado
to write to you, a escribirle a ustedes. and then he goes on to talk about Y después él va y habla the need to stand firm acerca de la necesidad de pararse firme in the end en los times últimos tiempos. because false prophets Porque falso and profeta false y teachers falso maestro would come. van a venir. Can I tell you, church? Puedo decirte, iglesia, There's a lot of people out there hay muchas personas allá afuera that take this book, que toman este libro, but they don't teach the truth of God. pero no enseñan la verdad de Dios. They don't teach the doctrines of Ellos no God. enseñan la doctrina de Dios. And because of that, Y por eso, many people in the world, muchas personas en el mundo, they don't believe in this book. ellos no creen en este libro. But the Bible already told Pero la us Biblia ya nos dice that men like that de que hombres como esos were going to rise up. iban a levantarse. But Pero Christians, cristianos, if they would just read the book, si ellos solamente leyeran el libro, if they would just read si ellos solamente leyeran the letters las cartas and the things that God y wrote, las cosas que Dios escribió, would not fall into their deception. no caerían en sus engaños. I want to tell you Yo quiero decirles that this book de que este libro is holy. es santo. And I want to tell Y you yo quiero decirte that this book de que este libro is inspired by God. es inspirado por It's Dios. breathed out by God. Fue soplado por Dios. Let me give you one more verse. Déjame darte un verso más. Hebrews chapter 4, Hebreo capítulo 4 verse 12. y verso 12. It says that the word of God Dice que la palabra de Dios is living es viva and y active. eficaz. Living Viva and active. y eficaz. And sharper than a double-edged Y más sword. cortante que toda espada de dos filos. If you look, Si tú miras in the Greek, en el griego, when it talks about living, cuando habla acerca de ser viva, it's saying that this book está diciendo de que este libro is alive. está vivo. It's alive. Está vivo. Whoa. Wow. Oh. This book is alive. Este libro está vivo. This is not black letters Esto no son letras negras on white en un pages. papel blanco. This book Este libro has words tiene that palabras are que alive. están vivas. And when I read Y it, cuando yo lo leo, it gives me me dan life. vida. It feeds my Y spirit. eso llena mi espíritu. The Bible La says Biblia dice that we will not live on bread de que no alone, solo del pan viviremos, but on every word that comes out of the mouth of pero God. de toda palabra que proviene de la boca de Dios. The Bible tells La Biblia us nos dice that this book is de que alive. este libro está vivo. Jesus said, Jesús dijo, my words mis palabras that I speak to you, que yo le hablo, they are ellos spirit son espíritu and they are y life. son vida. No wonder so many Christians are dead. No me impresiona porque muchos cristianos están muertos. You're not receiving life. Tú no estás recibiendo vida. You're not receiving life. Tú no estás recibiendo vida. But the second word, Pero la segunda palabra, living and active. viva y eficaz. You know the Greek word is energagis, Tú sabes, la palabra griega es energages, where we get the word energy from. donde sacamos la palabra energía. The Bible La Biblia is alive está viva and it gives you y energy. te da energía. No wonder there's some spiritual apathetic Christians out there. No me impresiona porque hay tantos cristianos apatéticos allá afuera. They got no strength Ellos no tienen fuerza to walk in Christ, para caminar en to Cristo, grow in Christ, para crecer en Cristo. because the word of God Porque la palabra de is Dios the one that gives them life es la que le da vida and gives them y le da energy energía to be able to do the things of God. para poder hacer las cosas de Dios. And then it says it's sharper than a double-edged Y sword. dice que es más cortante que toda espada de dos filos. The Greek word for double-edged sword La palabra griega para espada de dos filos is a sword es una espada with two mouths. con dos bocas o dos filos Two mouths. And two sharp edges. y dos lugares filosos. All right, ready for this? ¿Están listos para esto? When you have a sword, Cuando tú tienes una espada, they would sharpen one side of the sword, ellos afilan una parte de la espada and with that y side con ese lado was the side that they could cut. era el lado donde podían If cortar. they hit you with the other Si te dan side, con el otro lado, it wouldn't do nothing. eso no te haría nada. But the side that was sharp Pero el lugar que está filoso could cut you. puede cortarte. The Bible La Biblia has two edges tiene dos lugares, that are sharpened. dos lugares que son afilados. It cuts Eso corta on both en sides. ambos lugares. And it has two Y mouths. tiene dos bocas. Let me tell you why. Déjame decirte por qué. Because when you speak the word of God, Porque cuando tú hablas la palabra de Dios, you speak, tú la hablas, but God speaks. pero Dios la habla. You speak, Tú la hablas, but God speaks. pero Dios la habla. You speak, Tú la but hablas, God is speaking pero Dios está hablando through you a través de when ti. you read the Bible Cuando tú lees la Biblia and you preach the word y of tú God. predicas la palabra de Dios. But also, Pero también it cuts eso corta on both en ambos sides lados. because when you speak it, Porque cuando tú la hablas, it doesn't just cut no people, solamente corta a la persona, cuts you. te
corta a ti, it penetrates eso penetra into the soul hacia el alma and the heart y hacia el and the corazón spirit y hacia el espíritu and the bones y hasta los of tuétanos the people you de las talk to. personas que tú le estás hablando. But when you speak Pero it, cuando tú lo it hablas, also cuts to your eso heart. también te corta el corazón It cuts to your y te spirit. corta tu It espíritu cuts to your y bones. te corta tus tuétanos. That's the reason why Esa es la razón por la cual Paul said, Pablo dice, faith comes by la hearing, fe viene por el oír hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. Now, in that verse, Ahora en ese verso it says hearing está diciendo de oír the word of la God. palabra de Dios. The Greek word for word, La palabra griega para palabra okay, in that verse en ese verso is rema. es rema. Can you guys say rema? Pueden decir rema, Say rema. rema. Oh, I'm preaching now. Oh, I'm estoy preaching. predicando I'm ahora. preaching and teaching, whatever. I don't even know where I'm at. Preaching and teaching. Ready? Rema. Rema. All right, say logos. Digan logos. 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 All right. Logos Ahora logos is the written word of God. es la palabra escrita de Dios. Okay? When the Bible uses the Greek word logos, Cuando la palabra usa la palabra griega logos, it's talking about the words that are written here. está hablando acerca de las palabras que están escritas aquí. All right, we got it? ¿Entendemos eso? Logos, Logos, the written word. las palabras escritas. When the Bible says remas, Cuando la palabra usa la palabra rema, okay, the word rema la palabra rema means a spoken word. quiere decir las palabras habladas. The spoken Las word. palabras habladas. So when you see the logos of God, Así que cuando tú ves los logos de we're Dios, talking about the written word. estamos hablando acerca de las palabras escritas. But when we say the rema of God, Pero cuando decimos el rema de Dios, we're saying the word of God that is spoken. estamos diciendo las palabras de Dios que son habladas. So Paul is saying Así que Pablo está diciendo, faith comes by hearing, la fe viene por el oír hearing y el oír the rema el of rema God. de Dios. When you speak the Cuando word tú hablas la palabra that has two que mouths tiene dos bocas and cuts on two y sides, corta de ambos lados, you speak the word tú hablas la palabra to touch que people, toca a la but persona, it also gives you faith. pero también te da a ti fe. The spoken word Esas palabras habladas gives you faith te dan a ti fe and penetrates your life. y penetran tu vida. When you speak the word, Cuando tú hablas la it palabra, penetrates other eso people, penetra a otras but it personas, penetrates you. pero también te penetra a ti. The Bible is the holy word of La God. Biblia es la palabra sagrada de Dios. The Bible is the inspired word of God. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. But there's one more adjective Pero también hay otro adjetivo más. in verse En 16. el verso 16. It says, all scripture is inspired by God Toda la escritura es inspirada por Dios and profitable. y útil. Do you know that there's a lot of things that you learn in school Tú sabes que hay muchas cosas que tú aprendes en la escuela that you probably don't use now? que probablemente tú no usas ahora. There's probably things in your house right now Quizá hay cosas en tu casa that probablemente you bought at one que time tú compraste en un tiempo to do something, para hacer algo, but you don't use it pero tú no anymore. lo usas más. They are Son things cosas that are que useless. son inútiles, que Useless. son sin uso. Inútiles que. The Bible here La palabra aquí is saying about itself. está diciendo acerca de sí mismo. Paul is saying Pablo está diciendo, the word of God la palabra de Dios is not useless. no es inútil. The word of La God palabra de Dios is useful. es útil. It's useful. Es útil. It's profitable. Es útil. When you use it, Cuando tú la usas, it does something. eso hace algo. When you use the Cuando tú Bible, usas la Biblia, it doesn't just go in one ear no solamente entra por un oído and go out another y ear. sale por el otro. When you read the Bible, Cuando tú lees la Biblia, it is useful es útil for something. para algo. Now, what is it useful? Ahora, ¿para qué es útil? What is it useful ¿Para qué for? es útil? Verse 15 and 16 Versos 15 y 16 and 17 y 17 tell us what the Bible is useful nos for. dicen para qué la palabra de Dios es I'm going to go útil. through this fast. Voy a pasar por esto And I'm rápido gonna finish. y voy a terminar. You ready? ¿Están listos? Number 1, Número 1, verse 15. verso 15. Okay? They are able to give you wisdom Dice, te pueden dar sabiduría that leads to salvation. que te guían a la salvación. Number 1, Número 1, the Bible is useful la Biblia es útil because it gives you wisdom porque te da sabiduría that leads you to que salvation. te lleva a la salvación. Can I tell you Puedo decirte that you cannot get saved de que tú no puedes ser salvo apart from the Word of God? aparte de la palabra de Dios.
The word of La God, palabra de Dios, the message of el God mensaje de Dios has to reach you tiene que alcanzar either through your ears o a través de tus or oídos to your spirit, o en tu espíritu, but we are born of the word of pero God. nosotros somos nacidos de la palabra de Dios. That's what the Bible Eso says. es lo que la Biblia dice. The Bible La says Biblia dice the gospel de que el evangelio is the power of God es el poder de Dios for salvation. para la salvación. That's the reason why Paul, Esa es la razón por la cual Pablo, he says in Romans él 10, dice en Romanos 10, anyone who calls on the name of the Lord cualquiera que clame al nombre del Señor will be saved. será salvo. But how can they call Pero ¿cómo pueden clamar on the one of whom they don't believe? a aquel del cual ellos no creen? And how can they ¿Y believe cómo pueden ellos creer on the one that they have not de heard? aquel del cual nunca han escuchado? And how can they ¿Y hear cómo pueden escuchar unless someone speaks to al them? menos que alguien les hable? In other En words, otras palabras, for me to get saved, para yo poder ser salvo, someone had to speak the word. alguien tiene que hablar la palabra. Someone had to give me the Alguien word. tiene que darme la palabra. And when I hear the Y cuando word, yo escucho la palabra, it gives me faith eso me da fe, that leads me to Jesus, lleva hacia which Jesús, brings me to lo cual me salvation. lleva a la salvación. So when you read the Bible, Así que cuando tú lees la it Biblia, makes you wise eso te hace sabio to be saved. para ser salvo. Number two, Número 2, the Bible is useful la Biblia es útil. according to verse De 16. acuerdo al verso 16, It says for teaching, dice para enseñar. for teaching. Para enseñar. From the Bible, De la Biblia, we are able to learn nosotros podemos aprender principles principios about who God is acerca de quién Dios es and how we can please y God cómo podemos agradar a Dios and how we can live for y God. cómo podemos vivir para Dios. Through the Bible, A través de la Biblia, we learn nosotros how aprendemos to live for God. cómo vivir para Dios. So what Así happens que pasa to us a nosotros if we don't read the si Bible? nosotros no leemos la Biblia. We don't know how to Nosotros no live for sabemos God. cómo vivir para Dios. And that's the reason Y why esa es la razón por la cual many of us, muchos de that nosotros, we come to a situation nosotros venimos a una situación or we come to a o problem venimos a un problema and we don't know how to react. y no sabemos cómo reaccionar. We don't know the right way to pray. No sabemos de la manera correcta en que orar. We don't know what the will of No God sabemos is cuál es la voluntad de Dios for that moment para ese momento because we have no word porque no tenemos palabra inside of our hearts. dentro de nuestro corazón. We have no word. No tenemos palabra. But that's why Paul says, Pero esa es la razón por la cual Pablo dice, Romans 12, Romanos 12, verse 2, verso 2, do not be conformed no se conformen to the pattern of this a los world, patrones de este siglo, but be pero transformed sean transformados by the por renewing la renovación of your de mind, vuestra mente, so that para que you may know puedan conocer what is the good, pleasing, and perfect will of God. cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. In other words, En otras palabras, when I read the Bible cuando yo leo la Biblia and I get the Bible into my y mind, yo entro la Biblia en mi mente, it begins to change the way I think. eso comienza a cambiar de la manera en que yo pienso. And then when I confront Y después cuando yo situations, confronto situaciones, the way I act de la manera en que yo actúo, is going to be like God va a ser como Dios and not conform to the y world. no conforme al mundo. So the Bible is useful Así que la Biblia es útil to make me para wise hacerme sabio, so that I can get saved. para que yo pueda ser salvo. Number two, it's Número useful dos, es útil to teach me. para enseñarme. Number three, Número 3, it's useful for reproof. es útil para Verse redarguir. 16, are you Verso looking at it? 16, están mirando. Reproof. Redarguir. In the Greek, En el griego, the word is conviction. la palabra es convicción. Do you know ¿Tú sabes qué? how many Christians ¿Cuántos cristianos deal with doubt lidian con dudas and with unbelief? y con falta de creencia? You know why? ¿Tú sabes por qué? Because of a lack of the word. Por una falta de la palabra. Because the word, Porque la the palabra, more you read it, mientras más tú la lees, the more it convinces más you te convence of the truth. de la verdad. Do you want to get stronger in your faith? ¿Tú quieres ponerte más fuerte en tu fe? You want to get stronger in your relationship with ¿Tú quieres God? ponerte más fuerte en tu relación con Dios? Do you want to be convinced ¿Tú quieres ser convencido of who He is de quién Él es and who you y are in quién Him? tú eres en Él? Do you know what your purpose is? ¿Tú sabes cuál es tu propósito? Do you know why you're here on the earth? ¿Sabes tú por qué tú estás en la Do you tierra? know why God put you on this earth? ¿Sabes tú por qué Dios te puso en esta You're not tierra? here by Tú no accident. estás aquí por accidente. You're only going to find out Tú solamente te vas a dar cuenta as you get into the Word of mientras God. tú entres en la palabra de Dios. It's useful for reproof. Es útil para To redarguir, convince you. para convencerte. It's useful, Es útil. number 4, Número 4, in order to correct you. para poder corregir. Okay? Number 4, correction. Número 4, corregir. In the Greek, En el the griego, word la correction palabra here corregir means to make straight again. significa el enderezar otra vez.
something that's twisted, algo que está doblado, and it brings it back y Dios lo trae de to the regreso right place it's hacia supposed to el be at. lugar correcto en el que está supuesto estar. Do you know Tú sabes that we many que times nosotros muchas veces think certain ways pensamos de ciertas maneras that are twisted, que son dobladas. We sometimes behave Algunas veces nos comportamos in certain en ways ciertas maneras that is que twisted. son dobladas. We sometimes speak Algunas veces nosotros hablamos in ways en maneras that are not aligned with the Word of que God. no están alineadas con la voluntad de Dios. But the more we read the Pero Bible mientras más leemos la and Biblia we study the y Bible estudiamos la Biblia and we speak the y Bible, hablamos la Biblia, the more God begins to bring us back. más Dios comienza a traerlo de regreso. This word can also be translated Esta palabra también puede ser traducida reformed. en reformar. So not only is it for Así correction, que no solamente para dar to corrección, put you back on the right track, para ponerte de regreso en el camino but correcto, also to reform you. pero también para reformarte, para Reform you. reformarte, Reform you. reformarte, Give you darte form again. forma de nuevo. Because when sin came into your Porque life, cuando el pecado vino a tu vida, it deformed eso you. te desformó. The Bible says La Biblia dice that we were created que perfect, nosotros fuimos creados we were perfectos, created good, fuimos creados buenos and we were created in perfect relationship with y God. fuimos creados en perfecta relación con Dios. But when sin came, Pero cuando entró el pecado, it twisted everything eso dobló todo and deformed y us, desformó todo. and we fell short of the glory of Y God. nosotros caímos cortos de la gloria de Dios. But when we come to Jesus, Pero cuando venimos a Cristo, the image of God la imagen de Dios starts to get restored in comienza a us, ser restaurada en nosotros. and as we get in the Y Word, mientras entramos en la palabra, we start to be reformed comenzamos a ser reformados into the people hacia el pueblo o la that we were persona supposed to be que estábamos supuestos a ser from the very desde el beginning. mismo principio. Oh man, no. This is so bad. Should I just stop right now? Debería yo parar Oh, ahora. come on. Oh Lord. Where's the people excited about the Word of ¿Dónde está la God? palabra, las personas emocionadas por la palabra de Dios? Correction. La corrección. So it's useful to make us wise Así que es útil para hacernos sabios, for salvation. para la salvación. It's useful to teach Es us, útil para enseñarnos, to reproof us, para redarguirnos, for correction. para corregirnos. And then the last word Y here la última palabra aquí is useful for training in es righteousness. útil para instruir en justicia. To train you. El entrenarte. Have you ever gone to a gym ¿Has ido tú a un gimnasio and you need to work out y tú necesitas hacer ejercicio and you need to get certain results? y necesitas alcanzar algunos resultados? What do you get ¿Qué haces tú? if you need help? ¿Qué haces tú si necesitas ayuda? You get a what? Tú te You consigues get a ¿qué? trainer. Tú te consigues un entrenador. All right, okay, here's what you're going to do. Mira lo que tú vas a Okay, you're going to do push-ups. Tú vas a hacer pechadas. Okay, that's going to work for your chest. Eso va a ir para tu All right, pecho. you're going to do something else for your stomach. Sentadilla. Whatever. All right, you're going to do squats. Vas a hacerlo. All right, we're going to do squats. Vamos a hacer Okay, squats. all right. How do you do the squats? ¿Cómo tú haces los squats? Is it like this? ¿Es así? No, that's not what you're doing No, it no, wrong. estás haciendo No, mal. you got to make sure your Tú tienes que feet asegurarte que tus are pies distance of your shoulders estén a distante a and tus your hombros back needs to be y straight. de que tu espalda esté And derecha. we're learning about squats today, okay? Estamos aprendiendo los squats. And you got to make sure Y tienes when que you go asegurarte down, de que cuando tú bajes, you're like sitting. tú estés como sentado. But when you come back up, you're still straight. Aún está derecho. That's going to work on your lower back. It's Eso va a trabajar going en to tu work parte on your debajo quads. de tu espalda. Okay? It's going to work on your glutes. Va a all trabajar right? en tus glúteos. You notice what the trainer's doing? ¿Tú sabes lo que el entrenador está haciendo? He's putting his hands on Él me está poniendo sus manos sobre to mí make sure para asegurarse that what I do de que lo que yo haga is in the right form es en la forma correcta so that I get the right para que results. pueda conseguir los resultados correctos. Because if I start doing Porque si things comienzo a hacer las cosas my de way, mi manera, ¿cómo? I might get Yo results, quizá alcance el resultado, but it won't be the results pero no van a ser los resultados that I'm supposed to que get. estoy supuesto a alcanzar. But the Word of Pero la God, palabra de Dios, when we read cuando it, la it leemos, takes you. eso te No, toma. you did that No, wrong. tú lo hiciste mal. Okay, look, you did correct the person. No, tú sí corregiste a la persona. That's Matthew 18. Eso es Mateo 18. But you didn't correct them in love. Pero tú no lo corregiste en All amor. right, so the next time, Mira, la here, próxima you're going to vez. go and Mira, apologize tú vas now. a ir y te vas a You're going to disculpar. humble yourself. Tú vas a, Te vas a humillar, and you're going to say it with love. y tú lo vas a decir con amor. You see that? It trains Eso you te entrena for righteousness. para la justicia. Oh, yeah, thank you, Pastor. You're preaching good today. You're preaching good. All right, thank you. All right.
all sick and everything, and you're doing good. You're doing good. I encourage myself. Thank you. Yeah, you preach the word. Preach the word. Come on. Woo! Preach the running, word. keep running, All man. right, ready? Now we end with this verse. Ahora terminamos con este verso. Verse 17. Verso 17. Here's the reason why Esta es la razón por la cual God wants us Dios quiere que nosotros to be wise, seamos sabios to receive teaching, para recibir la enseñanza, to be para convinced, ser convencidos, to be para corrected, ser corregidos and to be y trained. para ser entrenados. Ready? Verse Listo, 17. verso 17. So that the man of God Para que el hombre de Dios may be complete, sea perfecto, equipped for every good work. enteramente preparado para toda buena obra. Come on. Can I tell you, Puedo yo decirte, whatever you consider good work, lo que sea que tú consideres buena obra, whatever God has called you to do, lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, the word of God la palabra de Dios makes sure se asegura that you're complete. de que tú estás completo, perfecto. You know what it means to be perfect Tú sabes lo que es ser perfecto and what it means to be y complete lo que es estar completo is that you have es de que tú tienes everything you need todo lo que necesitas to do the work para right. hacer la obra correctamente. Come on. So he says, so that you may be complete, Entonces él dice para que puedan ser perfectos, equipped enteramente for every good work. equipados para toda buena obra. For you to do the work for God Para tú poder hacer la obra para Dios that God is calling you to que Dios do, te está llamando a hacer. for you to live in this Para world, tú vivir en este mundo, you need to be equipped. tú necesitas estar equipado. Man, when I worked in the post office, Cuando yo trabajaba en la oficina postal, I got a reality shock. yo tuve un choque de reacción. De O de realidad. realidad. I got a reality shock. Tuve un choque de realidad. Before I became a Christian, Antes de yo ser cristiano, I used to work, obviously, yo in trabajaba, whatever I would do. obviamente, lo que sea que yo hacía. What is that called? Summer youth, whatever, all that stuff. I gave my life when I was young, so 17. So I used to do summer youth. Entonces yo hacía los summer youth. Sí, los programas del verano para trabajar. But after I came to Pero después Jesus, que yo vine a Jesús, I didn't work again in a secular place. yo no trabajé más en el lugar secular. The only world El único mundo that I got used to al cual yo me acostumbré was the Christian world, fue el mundo cristiano. where you're supposed to be nice. Tú estás supuesto a ser bueno, You're not supposed to fight. no estás supuesto a pelear. If someone talks to you wrong, Si alguien te habla mal, you can confront them. tú puedes confrontarlo. And if they don't listen to you, Y si no te escuchan, you talk to the pastor. tú le hablas al pastor. So at the age of 27, I think I was 27 when I got Así que a la edad de 27, 2014, right? 2014, When I got married. cuando me casé, Before I got married, antes de casarme, I went to work for the post office. yo fui a trabajar para la oficina postal. And as I was there, Y mientras estaba allí, I noticed that people in the world yo noté que las personas en el mundo don't act like Christians. no actúan como cristianos. Isn't that weird? ¿No es eso extraño? Oh my goodness. Aren't you ¿No surprised estás tú sorprendido that people in the world de que las personas en el mundo don't always talk no nice? siempre hablan bien? They have attitude. Tienen actitudes. And if you try to talk to your Y supervisor, si tú tratas de hablar a tu supervisor, then they do things to get you fired, entonces hacen cosas para que te voten, like they did to me. como hicieron conmigo. And I was like, Y yo reality shock. tuve un choque de realidad. You would think Tú pensarías that being in a secular job, de que estar en un trabajo secular, this would be useless. de que esto sería inútil. But I noticed Pero yo noté that that's where I became the most useful, de que allí fue donde yo fui lo más útil. because I began to shine a light Porque yo comencé a iluminar una luz that wasn't there before. que no estaba allí antes. And it was the word of God Y fue la palabra de Dios that gave me wisdom que me dio la sabiduría and y strategies estrategia to deal with people para lidiar con personas. to such an extent Hasta tal extremo that in the short period of time I was que working en el there, corto tiempo que estuve trabajando allí, I was able to start forming a Bible prayer group, a Bible and prayer group. yo estaba formando un grupo de oración y de estudio bíblico. There was somebody who was backslidden, Había alguien allí que estaba descarriado, who returned back to God que regresó a Dios and is now on the path to be a pastor. y ahora está de camino a ser un pastor. In the short period of En time, el corto tiempo,
Why am I bringing this up? ¿Por qué estoy yo trayendo esto? Because you might think Porque quizá tú pienses, the Bible's only la useful Biblia solamente es útil in Christian en un context. contexto cristiano. But he says Pero here él dice aquí, to train us para and make us entrenarnos complete y hacernos completo, so that we may be para equipped que podamos estar equipados for every good work. para toda buena obra. And it doesn't just say Y spiritual no work. solamente dice obras It says any espirituales, good work. dice toda buena obra. Wherever you are right Donde sea now, que tú estés ahora, you need the tú Bible. necesitas la Biblia. You need the Tú Bible. necesitas la You Biblia. need to know Tú necesitas what's saber in here. que está ahí. You need to read Tú this book necesitas leer este libro. because you're going to confront people Porque tú vas a confrontar personas y situations situaciones that you need to know the wisdom, que tú necesitas, saber la sabiduría that this book gives to you que este libro te puede dar, so that you can be equipped para que puedas estar equipado to do your job para hacer tu trabajo even better. aún mejor. Let me tell you Déjeme decirle that people de que who personas read their que word leen su palabra and work y trabajan for Jesus para Jesús, wherever they are donde sea que estén, are more effective, son más efectivos, are more effective, son más efectivos. are more effective. Son más efectivos. That's the reason why Esa es la razón por la cual there's places hay lugares that I've read about que yo he leído de and I also know y también and sé heard y he escuchado that they don't want people, de que no quieren personas, or better said, they prefer o mejor dicho, ellos prefieren Christians cristianos because Christians work better. porque los cristianos trabajan mejor. That's the Christians who are faithful Esos son los cristianos que son and are fieles getting the word into them. y están recibiendo Because la those palabra en ellos. Porque Christians esos are cristianos humble, son humildes, those Christians are wise, esos cristianos son sabios, those Christians work esos cristianos trabajan as if it's for como si Jesus. fuera para Jesús. They don't use their time for work Ellos no usan su trabajo para to trabajo, be on their phone or su Facebook. tiempo para trabajo para estar en su teléfono. En They Facebook. get paid Ellos le pagan because they work porque ellos trabajan and they do their best. y ellos hacen lo mejor de But ellos. Christians like that Pero cristianos así only can do that solamente pueden hacer eso when the word is getting into them cuando la palabra está entrando and en is ellos renewing their y mind. está renovando su mente. Renewing their mind. Renovando su mente. Wherever you are right now, Donde sea que tú estés I ahora, want to encourage yo you, quiero animarte. get into the word of God. Entre en la palabra de Dios. Whatever your context, Cualquiera que sea tu contexto, get into the word of entre en la God. palabra de Dios. Read the word of Lee God. la palabra de Dios. It's holy. Es santa. It's holy. Es santa. It's from God. Es de Dios. And it's useful. Y es útil. It makes you Te hace wise. sabio. It teaches you. Te enseña. It convinces Te you. convence. It corrects Te you. corrige. It trains Te you. entrena. And when you do all of Y that, cuando tú haces todo you eso, become complete, tú te conviertes en alguien completo, equipped equipado to do anything para hacer todo that is in your path to que está do. en tu camino para hacer. But that's only when you read Pero eso es solamente cuando tú lees the word of God. la palabra de Dios. Can we thank God for the word? Podemos agradecerle a Dios por la palabra. Thank you, God, for the word. Gracias a Dios por la palabra. Thank you, God, for the word. Gracias a Dios por la palabra. Come on, yeah, if you got a Bible, pick Vamos, it si up. tú tienes una Thank Biblia, you, God, for the levántala. word. Gracias a Dios por la Thank you, Biblia. God, for the word. Gracias a Dios If por you la got Biblia. take your phone, wherever your Bible Si is. tienes tu teléfono, Thank donde you, sea God, que for tienes the- tu Biblia. Can I tell you something? ¿Puedo decirte algo? In history, En la historia, in la historia, Christians los cristianos didn't always have this Bible. no siempre tuvieron esta Biblia. There were times Hubieron where tiempos there's only one Bible donde hay una sola Biblia in a whole city. en toda una ciudad. And for Christians to read the Y Bible, para los cristianos leer la they Biblia, had to go to the place where the Bible is. tenían que ir al lugar donde estaba la And Biblia. even if they got there, Y aún si hubiesen llegado the allí, Bible sometimes wasn't even in their language. la Biblia alguna vez no estaba ni en su lenguaje. It wasn't until the time of the Reformation No fue hasta el tiempo de la Reformación where people like John Wycliffe, donde personas como John Wycliffe, William Tyndale William Tyndale, started to translate the Bible comenzaron a traducir la Biblia for people para personas to read it que la leyeran in their own en language. su propio lenguaje. And their vision Y su visión was for Christians era para los cristianos to have one que tuvieran una in their own home en su propio and not hogar have to go y anywhere, no tuvieran que ir a ningún or for lado anyone to read it to o para them, que nadie se la leyera that a they ellos, could read it for que themselves. ellos pudieran leer And leer these ellos mismos. men, Y estos hombres, Do you know that many of them were killed? tú sabes que muchos de ellos fueron For doing matados that, por hacer They eso. were burned. Ellos fueron quemados, They were tortured. fueron Their torturados, families were su arrested familia fueron arrestados so that you and me para que tú y yo could have a Bible pudiéramos tener una in Biblia our en hand nuestras that manos makes us wise que nos hace sabios for salvation, para la salvación, to know who Jesus para is saber quién Jesús and es what He did for y us. qué él hizo por nosotros. And many of us have the Y Bible muchos de nosotros tenemos la Biblia somewhere getting dust. en algún lugar cogiendo polvo.
when men died, donde hombres murieron, they died so you can have one para que tú tuvieras una, that you understand que tú puedas entender and that nobody was teaching y que you nadie te esté enseñando for you to read it. para que tú la leas. I give thanks to God Yo le doy gracias a Dios for those who came before me para aquellos que vinieron antes and de mí paid a y price pagaron el precio so that I could know God better. para que yo pueda conocer Through a Dios His más word. a través de su palabra. Yes, Jesus. We just read the New Testament. Acabamos de leer el Nuevo Testamento. In May, En mayo I want us to start reading the Old. quiero que comencemos a leer el We'll still Antiguo. do 5 chapters a day. Aún vamos a hacer 5 capítulos al día. It'll take us 6 months. Nos va a tomar 6 meses. I already did the Ya yo calculation. hice las calculaciones. It'll take 6 months, Nos va a tomar 6 meses. but we'll be done Pero vamos a terminar before the end of the year. antes del terminar del año. I don't know how many are going to join me. No sé cuántos se van a unir a mí. I'm going to read the Old Voy a Testament leer el too. Antiguo Testamento también. It doesn't matter how No many times importa you've read the Bible. ¿Cuántas veces tú has leído la Biblia? Read it again. Léela otra vez. Read it again. Léela otra vez. I try to read the Bible every year. Yo trato de leer toda la Biblia todo el año. I finished it already Yo la for terminé this ya year, para este año. and I started doing it again Y just to comencé do a it with the hacerlo church. otra vez para hacerlo con la iglesia. But it don't matter because every time I read it, Pero no importa porque cada vez que la leo it makes me more me hace wise. más sabio. It teaches me more. Me enseña más. It corrects me more. corrige más. It convinces me Me more. convence más. Let me tell you, the more I read this book, Mientras más yo leo este the more libro, convinced I am más convencido yo that I am estoy in the right path, de que estoy en el lugar that I'm correcto, serving the right de que estoy God, sirviendo al Dios correcto and that I am in the right y religion, de que estoy en la religión and I'm correcta serving the right y que le Jesus. estoy sirviendo a Jesús correcto.